video se hablará acerca de la anatomía e histología del sistema nervioso. El tejido nervioso está disperso por el organismo, formando una red de comunicaciones que constituye el sistema nervioso. El sistema nervioso permite que el organismo responda a los cambios continuos de su medio externo e interno y controla e integra las actividades funcionales de los órganos y aparatos. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder a través de cambios en músculos o glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. Ahora hablaremos del sistema nervioso central. Este está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenido en el cráneo y el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. En el sistema nervioso central, las funciones fundamentales del tejido nervioso son: 1. Transformar en impulsos nerviosos los variados estímulos que bajo distintas formas de energía, calor, luz, energía mecánica y estímulos químicos toman la forma de impulsos eléctricos. 2. Coordinar el funcionamiento de los distintos órganos para que participen beneficiando al conjunto de los órganos. Y 3. Servir de sustrato estructural para las funciones nerviosas superiores. Ahora hablando del sistema nervioso periférico, este se divide en dos: sensorial aferente y motor eferente. En el motor eferente encontramos el somático, que son impulsos de neuronas al músculo esquelético, y en el autónomo son impulsos del sistema nervioso central, ganglio autónomo, en el músculo liso, cardíaco y glándulas. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales y los que se originan en la médula espinal son nervios raquídeos o espinales. En el sistema nervioso somático, este da inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo, excepto vísceras, músculo liso y glándulas. En el sistema somático sensitivo se da el dolor y la temperatura. En el sistema somático motor son los músculos esqueléticos. En el sistema nervioso autónomo,
o vegetativo inerva el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, junto con el sistema endocrino. Controlan de forma inconsciente la homeostasis del medio interno. Anatómicamente distinguimos una parte central del sistema nervioso autónomo, situada dentro de las meninges, y una parte periférica situada fuera de las meninges. Como ya se había mencionado, el sistema nervioso autónomo se divide en parasimpático y simpático. Sistema nervioso simpático o torocolumbar. Las fibras de este sistema se originan en neuronas situadas en la parte lateral de la sustancia gris de la médula torácica y lumbar, desde T1 hasta L2. Estas fibras, denominadas preganglionares, salen de la médula espinal a través de los nervios raquídeos y pasan hacia los ganglios de la cadena simpática paravertebral. Estas fibras preganglionares pueden seguir dos cursos. Uno, hacer sinapsis en los ganglios simpáticos paravertebrales, y de aquí las fibras postganglionares se dirigen básicamente a órganos situados por encima del diafragma. 2. Pasar a través de la cadena simpática sin hacer sinapsis para distinguirse a uno de los ganglios prevertebrales situados dentro del abdomen, el ganglio celíaco y el ganglio hipogástrico. Sus fibras postganglionares se distribuyen en órganos infradiafragmáticos. Ahora, en el sistema nervioso parasimpático o craneosacral, el sistema nervioso parasimpático es el responsable del control de funciones internas en condiciones de reposo y normalidad. De una manera más general, el sistema simpático se encarga de activar al organismo, por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar durante el día. En el sistema parasimpático produce los efectos contrarios al simpático, relaja el organismo, disminuye el consumo de energía y suele funcionar por la noche. En los nervios espinales o raquídeos y sus ramas comunican el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, los músculos y las glándulas. Estas fibras constituyen el sistema nervioso periférico. Los 31 pares de nervios espinales salen de la columna a través de los agujeros de conjunción, excepto el primero, que emerge entre el atlas y el hueso occipital. Los nervios espinales se designan y enumeran según la región y nivel donde emergen de la columna vertebral. Hay 8 pares de nervios cervicales, que se identifican de C1 a C8, 12 pares torácicos de T1 a T12, 5 pares lumbares de L1 a L5, 5 pares sacros y un par de nervios coxígeos. En los nervios craneales, al igual que los nervios raquídeos, son parte del sistema nervioso periférico y se designan con números romanos y nombres. Los números indican el orden en que nacen los nervios del encéfalo, de anterior a posterior, y el nombre, su distribución o función. Los nervios craneales emergen de la nariz, 1, los ojos, 2, el tronco del encéfalo del 3 al 12 y la médula espinal una parte del 9. Hablando ahora del sistema nervioso, fisiológicamente, el sistema nervioso proporciona junto al sistema endocrino la mayor parte de funciones de regulación del cuerpo. En general, el sistema nervioso regula las actividades rápidas del cuerpo, como la contracción muscular, cambios súbitos en la actividad visceral e índices de secreción de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, lleva a cabo tareas complejas como el habla, la memoria, el recordar, etc. Estas actividades diversas pueden agruparse en 3 funciones básicas. 1. Funciones sensoriales, 2. Funciones integradoras y 3. Funciones motoras. Dentro de estas funciones motoras encontramos a. Contracción de los músculos esqueléticos dentro de todo el cuerpo,
B. Contracciones de músculo liso en órganos internos. C. Secreción de glándulas exócrinas y endocrinas. En el sistema nervioso central existe una separación entre los cuerpos celulares de las neuronas y sus prolongaciones. Esto hace que se reconozca en el encéfalo y en la médula espinal dos porciones denominadas sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca recibe este nombre por su color debido a la gran cantidad de mielina que envuelve los axones de las neuronas. La sustancia gris está formada principalmente por neuronas y células de la glía. Las neuronas y las células gliales no están distribuidas al azar o sin ordenamiento específico. Por el contrario, el tejido nervioso forma órganos que constituyen el sistema nervioso. El sistema nervioso central está constituido, como ya se había mencionado antes, por cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal. En las neuronas encontramos que se recibe y transmiten impulsos. En las células de la neuroglia dan soporte y protección a las neuronas. En estas encontramos que son 5 células: astrocitos, oligodendrocitos, células microgliales, células epidemarias y células de Schwann. En este esquema se pueden observar los diversos tipos de células neurogliales, como lo son el astrocito protoplásmico, el astrocito fibroso, la microglia y el oligodendrocito. Si se lleva a cabo una tinción, se puede observar de esta manera: en los astrocitos protoplasmáticos, en estrecha relación con vasos sanguíneos. Como se observaba en la imagen anterior, los astrocitos envolvían a los vasos sanguíneos. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Las características morfológicas sobresalientes la constituye la presencia de una o más prolongaciones protoplasmáticas de aspecto y longitud variable. Las que emergen del cuerpo o soma son las dendritas y axones. Las neuronas son células de vida prolongada que no se dividen. Están especializadas para recibir estímulos de otras neuronas y conducir los impulsos eléctricos a otras partes del tejido a través de sus prolongaciones. Están organizadas como una red de comunicaciones integrada, en las que es típico que varias neuronas vinculadas a la manera de los eslabones de una cadena participen en el envío de impulsos desde una parte del sistema hacia otra. Los contactos especializados entre las neuronas que permiten la transmisión de la información desde una célula nerviosa hasta la siguiente reciben el nombre de sinapsis. Las dendritas, que las encontramos en las neuronas, son prolongaciones de la membrana plasmática. Reciben estímulos de otras neuronas. El patrón de ramificación es exclusivo de cada tipo de neurona. Las ramificaciones dan lugar a múltiples terminales sinápticas. Contienen, aunque muy escasos, todos los organitos excepto Golgi, y son muy abundantes las mitocondrias. Tienen espinas que se localizan en la superficie de algunas dendritas para la sinapsis con otras neuronas. Las espinas disminuyen con la edad o en el síndrome de Down. Se transmiten impulsos a otras neuronas o a células afectoras. Los axones de neuronas motoras pueden tener hasta 1 metro de largo y la velocidad de conducción de relación directamente con el grosor del axón. Emerge del soma en el montículo de axón. Este tiene forma de pirámide, no tiene ribosoma, se localiza al lado contrario de las dendritas. En esta imagen se puede observar un esquema de la ultraestructura de un cuerpo celular neuronal.
Si se realiza una tinción, encontramos que la neurona multipolar con el núcleo característico y un citoplasma plagado de gránulos de Nernst es lo que se observa en la imagen. La clasificación morfológica de las neuronas. Unipolares. En este tipo, el pericarión emite una sola prolongación, de ella parten ramificaciones que cumplen funciones dendríticas y axónicas, son típicas de los invertebrados. Bipolares, poco comunes, emiten dos prolongaciones a partir de dos polos opuestos. La dendrita puede ramificarse y los axones tienen longitud variable, ejemplo, neuronas de la retina. Pseudomonopolares, poseen un pericarión piriforme del que se desprende una prolongación única. Esta prolongación, al cabo de un corto trayecto, se bifurca en ángulo recto y origina dos ramas divergentes. Una es más larga, dendrítica, se dirige hacia la periferia, formando los nervios sensitivos que finalizan en algún receptor. La otra prolongación se dirige hacia la médula. Ejemplo, ganglios raquídeos. Y multipolares, constituyen la mayoría de las neuronas del sistema nervioso adulto. A partir del pericarión, emiten varias prolongaciones dendríticas y un axón. Así como se da una clasificación morfológica de las neuronas, también se puede dar una clasificación funcional. Se puede clasificar en sensoriales aferentes, que son las que reciben impulsos sensoriales y los conducen al sistema nervioso central para su procesamiento. Las motoras eferentes, que surgen en el sistema nervioso central y conducen impulsos a músculos, glándulas y otras neuronas. Y las interneuronas, que son localizadas totalmente en el sistema nervioso central, que actúan como interconectores, establecen redes neuronales entre las sensoriales, las motoras y otras interneuronas, que son las responsables del funcionamiento complejo del cuerpo. Si se observa a la médula espinal desde una parte superior, se puede observar la comisura gris, los astas ventrales anteriores, motoras y eferentes, y los astas dorsales posteriores, sensitivas y aferentes, y desde este punto se encuentra de un lado la espalda y del otro lado el tórax. Existen tres capas de la corteza cerebelosa. Uno es la molecular, que se sitúa en la parte externa. 2, células de Purkinje, que se sitúan en la parte intermedia. Y 3, granulosa, que se encuentra en la parte interna. En esta tinción se pueden observar las tres capas de la corteza cerebelosa. Las capas de la corteza cerebral se dividen en 6. 1, molecular externa, que contiene a las células horizontales más neuroglia. Recordemos que las células neurogliales, su función es dar apoyo metabólico, mecánico y protección a las neuronas. Estas células forman en conjunto a la neuroglia, es decir, los astrocitos, oligodendrocitos, células microgliales, células ependimarias y células de Schwann, que pueden haber 10 veces más neuroglia que neuronas. No reaccionan a impulsos nerviosos ni los propagan. 2. Granulosa externa, contiene células granulosas más neuroglia. 3. Piramidal externa, células piramidales grandes más neuroglia. 4. Granulosa interna, células granulosas pequeñas más neuroglia con células piramidales muy agrupadas, es decir, es la capa más densa. 5. Piramidal interna, células piramidales más grandes.
más neuroglia, es decir, la capa menos densa. Y 6, multiforme, interna, células de varias formas más neuroglia. En esta imagen se puede observar que en la corteza cerebral, por medio de impregnaciones metálicas clásicas, se permiten identificar las 6 capas de neuronas. Las meninges es el revestimiento de tejido conectivo que rodea el sistema nervioso central. Si lo vemos desde un punto de adentro hacia afuera, encontramos primero al conducto vertebral, posteriormente al espacio epidural, después la pía madre, después el espacio subdural, las aracnoides, el espacio subaracnoideo y la dura madre. Después el hueso y por último la piel. En las meninges encontramos que el encéfalo y la médula espinal son estructuras semisólidas, delicadas que requieren protección y sostén. Por ello se encuentran bajo una sólida protección ósea. Están envueltas por varias membranas y flotan en un líquido transparente, líquido cefalorraquídeo, que les sirve de amortiguación. 3 membranas rodean al sistema nervioso central, separándolo del tejido óseo. La externa es una envoltura fuerte conocida como dura madre o paquimeninge. La más interna es una membrana translúcida adherida al encéfalo y entre ambas existe una envoltura con forma de telaraña denominada aracnoides. La dura madre está adherida íntimamente al periósteo craneano. Está compuesta por tejido conectivo denso con gran cantidad de fibras colágenas que siguen una dirección predominante longitudinal. Su cara interna está revestida por un epitelio plano simple. Las aracnoides es una delgada membrana conectiva revestida interna y externamente por un epitelio plano simple. En toda su extensión emite trabéculas conectivas revestidas por el epitelio, las cuales llegan hasta la pía madre. Las membranas en sí consta de haces de fibras colágenas que siguen direcciones diferentes. Pocos fibroblastos o macrófagos fijos carecen de vasos sanguíneos. En la pía madre encontramos que es la membrana más interna y delgada, por la cual transcurren las arterias antes de penetrar en la sustancia del encéfalo y la médula. Su cara externa se halla tapizada por un mesotelio que se continúa con el de las trabéculas que la unen a las aracnoides. La interna se relaciona directamente con el tejido nervioso, del cual es muy difícil de separar, y ello obedece a que los pies astrocíticos se adhieren a ella íntimamente. El sistema acueductal del sistema nervioso central consta de líquido cefalorraquídeo. En la barrera hematoencefálica consiste en que esta barrera tiene como función aislar las neuronas del sistema nervioso central de moléculas transportadas por la sangre que actúen como neurotransmisores. En la organización del tejido nervioso, la parte axil del sistema nervioso central se sitúa en capas profundas del cuerpo y está rodeada y protegida por huesos. Consiste en el encéfalo, que está protegido por el cráneo y además cubierto por las meninges, y la médula espinal, que se extiende por el conducto vertebral hasta el nivel de la primera y segunda vértebra lumbar. De una forma muy general, encontramos que las sinapsis son sitios de transmisión del impulso entre las células. Los neurotransmisores y receptores. En los neurotransmisores son componentes químicos especiales que funcionan al unir la neurona pre con la postsináptica o el órgano afector. Los receptores sobre o dentro de la membrana
postsinóptica se consideran estructuras moleculares con las que reacciona un solo neurotransmisor. Retomando a los nervios periféricos, que son paquetes de fibras nerviosas situados fuera del sistema nervioso central y rodeados por varias cubiertas de tejido conjuntivo, encontramos que este se desarrolla en 3 capas. De una forma más externa encontramos al epineurio, de una forma media al perineurio y de la forma interna al endoneurio, y posteriormente las células de Schwann y el axón. En este esquema se puede encontrar esas capas de un haz nervioso. Si se realiza una tinción, se pueden distinguir 2 de las capas, endoneuro y perineuro. De igual manera, el haz de fibras nerviosas. Ahora hablaremos un poco de las tinciones. Una de las tinciones más utilizadas para la corteza cerebral es la tinción de Golgi, en donde el precipitado negro permite observar a las neuronas y a los astrocitos. En la tinción A, que es utilizada una técnica de Golgi y Colonier, se observa una neurona piramidal que exhibe el soma y su arborización dendrítica en diferentes planos de profundidad. Posteriormente, en la tinción B, que es de hematoxilina y eosina, una de las tinciones más utilizadas, se observa de igual manera una neurona piramidal a partir del soma. Abajo en el centro se desprende hacia arriba la dendrítica apical. Como se puede observar, en la imagen A se observan más estructuras y más detalladamente. Otra de las tinciones más utilizadas para la corteza cerebral son las sales de plata. Estas se encuentran en color negro o marrón oscuro. Con estas sales de plata se pueden identificar fibras de reticulina, dendritas, axones neuronales y prolongaciones gliales. Si hacemos una tinción en otro tipo de tejido, encontramos que la micrografía de mesenterio se puede ver una impregnación argéntica. En la micrografía de un corte transversal de músculo liso teñido con sales de plata para la demostración de fibras reticulares. En la micrografía de lengua se pueden observar los mastocitos en la impregnación argéntica. Una tercera tinción más utilizada es la de Cajal, que es una técnica de impregnación argéntica neurofibrillas, que su fundamento radica en impregnar el tejido con un complejo argéntico y realizar luego una reducción que precipita la plata metálica y se deposita por un mecanismo físico en las neurofibrillas. Se clasifican en soluciones de nitrato de plata, complejos amonio-argénticos y solución de proteinato de plata o protargol. Por último, se ve otro ejemplo de la tinción de Cajal, en donde se observan fibras y axones colaterales en células de Purkinje.